El sol apenas se colaba entre las grietas de las nubes cuando Saru abrió los ojos. El aire de San Isidro olía a maíz tostado que se escapaba de las comales, a orines de burro que se mezclaban con el polvo de la plaza, y a algo más, un hilo metálico, como si alguien hubiera abierto una lata de sardinas oxidadas y la hubiera dejado al sereno. Saru sacudió la cabeza, sus orejas rotas, una cortada por alambre de púas cuando era cachorro, la otra mordida por un cuatí en celo, se agitaron como banderas raídas. Dio un paso, luego otro, las patas hundidas en la tierra que aún guardaba el frío de la noche. El mercado bullía. Una mujer gritaba, tamales de elote, calientitos, mientras su voz se quebraba en el humo de la leña. Un niño corría detrás de una gallina coja, riendo con esa risa que solo tienen los que aún no saben que el mundo puede tragárselos. Saru pasó entre las piernas de los humanos, olfateando, chile seco, sudor de jornalero, perfume barato de la maestra que compraba naranjas. Pero debajo de todo, ese olor extraño crecía, se hacía más denso, más ácido. Era el olor del río cuando se enoja, pensó Saru, aunque no lo pensó con palabras, lo sintió en la lengua, en el fondo de la garganta, como si hubiera lamido una batería. Don Elías estaba junto al puesto de Don Chucho, revisando un mapa arrugado. Llevaba la misma camisa verde oliva de siempre, manchada de resina de pino y con un agujero en el codo que nunca remendaba. Saru se acercó, bajó la cabeza, empujó con el hocico la bota gastada del guardabosques. Elías no lo miró. Estaba discutiendo con Don Chucho sobre la presa de arriba, la que los ingenieros de la capital habían reforzado con cemento que olía a promesa rota. Dicen que aguanta, pero yo he visto cómo se agrieta el concreto cuando el agua aprieta, murmuró Elías. Saru ladró una vez, corto, urgente. Elías le revolvió el pelo detrás de las orejas sin dejar de hablar. Tranquilo, compa, ya vamos pa'l monte, Saru insistió. Dio un paso atrás, luego adelante, las uñas arañando la tierra. El olor ahora era un martillo, hierro, algas podridas, miedo humano que se escapaba por los poros. Recordó, sin querer, el año en que tenía apenas 3 meses y la corriente se llevó a su madre y a sus hermanos. El agua había llegado de noche, sin aviso, como un perro rabioso que muerde sin ladrar. Saru había sobrevivido porque se aferró a una raíz que sobresalía de la barranca, pero el olor era el mismo, ese olor que precede al agua cuando decide matar. Corrió entonces. No hacia el monte, como siempre hacía con Elías, sino hacia el río. Las patas le dolían, la cicatriz de la oreja izquierda le ardía, pero corrió. Pasó entre las piernas de una anciana que cargaba un huacal de frijoles, saltó por encima de un charco de aceite quemado, esquivó la bicicleta de un repartidor que gritó, «Quítate, pinche perro». El río Copal estaba a 500 metros, pero Saru lo olía como si ya estuviera dentro. El agua rugía, aunque desde la plaza solo se oía un murmullo lejano, como si la sierra estuviera respirando con dificultad. Llegó al puente de madera que crujía bajo el peso de los años. Abajo, el río ya no era el río de siempre. Era una bestia marrón, espumosa, que arrastraba ramas, llantas, una nevera oxidada que giraba como si bailara. Saru se detuvo en el borde. El olor lo golpeó, sangre de vaca recién degollada, mierda de caballo, flores de cempasúchil que alguien había tirado al agua para un difunto. Y entre todo eso, el olor de Elías, sudor salado, tabaco de cigarro barato, y algo más hondo, como si el miedo le hubiera abierto un agujero en el pecho. Elías apareció corriendo, el mapa arrugado en la mano. «Saru, regresa, cabrón», gritó. Pero no era una orden, era un ruego. Saru lo miró. Vio el sudor en la frente del guardabosques, vio cómo sus manos temblaban. Elías se agachó, extendió la mano. «Ven, compa, vámonos». Saru dio un paso atrás. El puente tembló. Un crujido seco, como hueso que se parte. Elías se giró justo cuando la madera cedió. El río se lo tragó en un parpadeo. Saru no pensó. Saltó, el agua fue un puñetazo. Fría, viscosa, llena de dientes invisibles. Lo arrastró hacia abajo, hacia el fondo donde la luz se volvía verde y los pecados se hundían. Saru nadó, las patas abiertas como remos, el hocico buscando aire. El olor de Elías estaba en todas partes, pero se desvanecía, se mezclaba con el lodo, con la muerte. Saru abrió la boca,
tragó agua, tosió, siguió nadando. Vio el cuerpo de Elías girar como un tronco, los brazos abiertos, la camisa verde flotando como una bandera de rendición. Saru lo alcanzó. Mordió la manga, tiró. Elías pesaba más que un costal de maíz, pero Saru tiró. La corriente los empujaba hacia el centro, donde el río se volvía un remolino que olía a madre muerta. Saru recordó, cuando era cachorro, su madre le había enseñado a nadar contra la corriente mordiendo el agua, no peleando con ella. Saru mordió. El agua le llenó la boca, pero mordió otra vez. Elías flotaba boca abajo, el pelo pegado a la frente como algas. Entonces pasó. Un tronco enorme, arrancado de quién sabe qué bosque, vino girando como un martillo. Golpeó a Elías en la cabeza. Un sonido hueco, como sandía que se parte. Elías se hundió. Saru se hundió con él. El mundo se volvió negro, pero el olor seguía ahí, sangre fresca, miedo, y algo más, algo que Saru no podía nombrar. Cuando emergieron, fue en un lugar donde el río se ensanchaba y la corriente se volvía perezosa. Saru empujó a Elías hacia un banco de lodo. El guardabosques tosió, escupió agua, abrió los ojos. Saru estaba encima de él, las patas temblando, el pelo chorreando. Elías lo miró. «Pinche perro loco», murmuró, y su voz se quebró. Saru lamió la sangre que le salía de la frente. Sabía a sal y a hierro. Alrededor, el mundo era un cementerio flotante. Vacas muertas con las patas rígidas, ollas de barro que giraban como planetas, un colchón inflable con la cara de Bob Esponja sonriendo al cielo. Y en medio de todo, un niño en la orilla, gritando. El perro se tiró detrás, el perro se tiró detrás. Pero su voz se perdía en el rugido del agua que seguía subiendo. Saru se giró. El río no había terminado. Venía otra ola, más alta, más negra, trayendo consigo el olor de la presa que finalmente había cedido. Elías intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Saru lo miró. Luego miró el agua. Y supo que esto apenas comenzaba. El agua los escupió como huesos de fruta masticada. Saru sintió el lodo pegajoso entre las almohadillas, caliente como sangre recién derramada, y el peso de Elías sobre su lomo era un costal de piedras que respiraba con dificultad. El banco de arena era un islote improvisado, apenas un montículo de tierra roja que el río había olvidado tragarse. Alrededor, la corriente rugía en círculos, formando un remolino que olía a vaca muerta y a gasolina vieja. Saru jadeaba, cada exhalación era un chorro de agua marrón que le salía por la nariz. Elías colgaba de su cuello, la camisa verde hecha jirones, un brazo torcido en ángulo imposible. Saru dio un paso. El lodo succionó su pata izquierda hasta el corvejón. Tiró, gruñendo bajo, y sintió como el hueso de la cadera le crujía. Elías murmuró algo que sonó a «hijo», y luego tosió un gargajo negro. Saru lo arrastró hasta un tronco medio hundido, medio flotante, que olía a pino podrido y a orines de mapache. Allí lo dejó caer. Elías rodó sobre sí mismo, la cara contra la corteza, y vomitó agua y bilis. Saru se sentó a su lado, las orejas gachas, la cola metida entre las patas. El cielo era un techo de plomo, la lluvia caía en agujas que picaban la piel. Entonces vino el recuerdo, no como imágenes, sino como olores que le golpeaban el cerebro. El año de la camada. El río que antes era amigo se había vuelto loco una noche de septiembre. Saru tenía los ojos apenas abiertos cuando el agua irrumpió en la madriguera bajo el mezquite. Su madre, una perra flaca llamada Luna, lo empujó con el hocico hacia la raíz que sobresalía. «Muerde, muerde», parecía decirle con cada lamida urgente. Saru mordió. La raíz sabía a tierra y a miedo. Sus hermanos chillaron, 4 bolitas negras que el agua se llevó como si fueran hojas secas. Luna intentó seguirlos, pero una rama la golpeó en el cuello y se hundió sin un solo ladrido. Saru se quedó colgando, las encías sangrando, hasta que el agua bajó y lo dejó vivo. Solo, ahora, en este islote de mierda y muerte, el olor era idéntico. Saru bajó la cabeza y lamió la cara de Elías. Sabía a sal, a sangre, a tabaco rancio. Elías abrió los ojos. Eran 2 pozos oscuros donde nadaba el delirio. «¿Dónde está mi niño?», susurró.
Su voz era un hilo roto. Saru no entendía las palabras, pero sí el olor que salía con ellas, dolor de padre que perdió a su cría. Elías extendió la mano temblorosa y tocó la cicatriz de la oreja de Saru. Tú también, ¿verdad? Tú también lo perdiste todo, Saru ladró. No era un ladrido de alegría, era un código: estoy aquí, no te suelto. Elías intentó incorporarse, pero el brazo roto le arrancó un grito que se mezcló con el trueno. Saru se puso delante, bloqueando el viento que traía olor a más agua, a más muerte. El río había traído regalos macabros: una vaca con el vientre abierto, tripas flotando como serpientes rosadas, una puerta de madera con la pintura descascarada donde aún se leía: Bienvenidos a San Isidro, un zapato de niño, pequeño, con la suela despegada. Saru olfateó el zapato. Olía a sudor infantil y a jabón de coco. Lo empujó con el hocico hacia Elías, como diciendo: mira, hay más que salvar. Elías lo tomó con la mano buena. Sus dedos temblaron al reconocer el modelo: era idéntico al que su hijo llevaba el día que el río se lo llevó, 5 años atrás, en otra crecida, en otro estado. No otra vez, gimió. No otra vez, Dios. Saru se acercó y apoyó la cabeza en el pecho del hombre. El corazón de Elías latía desbocado, como un tambor que anuncia guerra. Saru cerró los ojos y escuchó, tum tum, tum tum, un ritmo que le recordaba el latido de su madre cuando lo amamantaba bajo la luna. La corriente cambió. Saru lo sintió antes de verlo: el agua subía, lenta pero segura, lamiendo los bordes del islote. El tronco donde descansaban empezó a flotar. Saru se puso en pie, las patas abiertas para mantener el equilibrio. Elías intentó aferrarse, pero resbaló. Saru mordió la manga otra vez, tiró con toda la fuerza de su cuello. La tela se desgarró, pero Elías logró sujetarse al tronco con el brazo sano. Saru, gritó, y esta vez la voz tenía vida. Saru nadó al lado, empujando con el hocico, guiando el tronco hacia donde el agua era menos furiosa. Entonces apareció un remolino negro, profundo, que olía a madre muerta y a hermanos ahogados. El tronco giró, atrapado en la danza mortal. Saru vio cómo Elías se aferraba con uñas y dientes, la cara blanca como calorías. Saru saltó al agua. Nadó contra la corriente, mordiendo el aire, el agua, la nada. Alcanzó el extremo del tronco y empujó con el pecho. El remolino lo succionó. El mundo se volvió un túnel de burbujas y oscuridad. Saru sintió como sus pulmones ardían, como el agua le entraba por la nariz, por los oídos. Vio a Luna, flotando boca abajo, los ojos abiertos al cielo. Vio a sus hermanos, 4 fantasmas negros que lo miraban sin rencor. Ven, parecían decir. Saru sacudió la cabeza. No. Aún no. Con un último esfuerzo, mordió la corteza del tronco y tiró hacia arriba. El remolino los escupió al otro lado, como si el río se hubiera cansado de jugar. El tronco chocó contra algo duro. Saru emergió jadeando, el pelo pegado al cuerpo como algas. Elías estaba inconsciente, la cabeza colgando, un hilo de sangre saliendo de la boca. Saru lo lamió. Sabía a hierro y a vida que se escapa. El islote era más grande esta vez, una lengua de lodo rodeada de cadáveres de ganado. En el centro, algo brillaba, un teléfono celular, medio hundido, la pantalla rota pero aún encendida. Saru se acercó, olfateó. Olía a niña, a perfume de fresa, a miedo congelado. Elías tosió, abrió los ojos. Vio el teléfono. Con dedos torpes lo sacó del lodo. La pantalla mostraba una foto, una niña de ojos grandes, sonriendo junto a un perro que no era Saru. Debajo, un mensaje sin enviar: papá, el río está crecido. Tengo miedo. Elías soltó un gemido que no era humano. Saru se acercó, apoyó la cabeza en su regazo. Elías lo abrazó, llorando contra el pelo mojado. No eres él, susurró, pero eres lo único que me queda. El agua seguía subiendo. Saru lo sintió en las patas, el lodo se volvía líquido, el islote se deshacía. Miró alrededor. A lo lejos, en la orilla, figuras humanas corrían, gritaban, apuntaban. Un dron zumbó sobre sus cabezas, una mosca mecánica con luces rojas.
Una voz amplificada retumbó desde el cielo: el perro está vivo, capturen al animal, el hombre no importa. Elías levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre. Saru gruñó, los dientes a la vista. El dron descendió, una red colgando como una medusa metálica. Saru miró a Elías. Elías miró a Saru. Sin palabras, entendieron, esto no había terminado. El río seguía rugiendo, y ahora había cazadores en el cielo. El lodo se pegaba a las patas de Saru como una segunda piel, espeso y caliente, con olor a sangre coagulada y a estiércol fermentado. El islote era un cementerio improvisado, vacas hinchadas con las patas al cielo, gallinas muertas que flotaban como corchos negros, y en el centro, el cuerpo de la niña. Estaba boca arriba, los brazos abiertos en cruz, el vestido floreado pegado al torso como una bandera mojada. El teléfono que Elías había rescatado del fango aún brillaba en su mano, la pantalla rota reflejando el rostro de la pequeña en fragmentos pixelados. Saru se acercó, el hocico bajo, las orejas gachas. Olía a ella, perfume de fresa barato, sudor de miedo, y algo más profundo, como si la muerte hubiera dejado un sello químico en su piel. Elías se arrastró hasta el cadáver. El brazo roto le colgaba inerte, pero con la mano buena tocó la mejilla fría de la niña. Lo siento, susurró. Su voz era un graznido seco. Lo siento, pequeña. Saru se sentó a su lado, la cola metida, el cuerpo temblando no solo por el frío. El olor de la niña le recordaba a su propia camada, cachorros que nunca crecieron, que el agua se llevó sin piedad. Saru bajó la cabeza y lamió la mano de la niña. Estaba fría, rígida, pero aún tenía el sabor de la vida, sal, tierra, un resto de dulce de tamarindo que había comido antes de que el río la reclamara. El dron seguía zumbando arriba, un insecto mecánico que no se cansaba. La voz amplificada volvía a gritar: capturen al perro, el hombre no importa. Elías levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una furia que Saru nunca había visto. Hijos de la chingada, murmuró. Intentó ponerse de pie, pero el dolor le arrancó un grito que se perdió en el rugido del agua. Saru se puso delante, gruñendo bajo, los dientes a la vista. El dron descendió un poco más, la red colgando como una amenaza. Saru olfateó el aire. Debajo del olor a lodo y muerte, había algo nuevo: gasolina, sudor humano, y un olor químico que le erizaba el pelo. Tranquilizantes. Lo sabía porque una vez, en el monte, había olido lo mismo en un venado que los cazadores furtivos habían dormido para cargarlo. Saru dio un paso atrás, empujando a Elías con el hocico. Tenemos que movernos, parecía decir. Elías entendió. Con esfuerzo, se arrastró hacia el tronco medio hundido donde habían descansado antes. Saru lo siguió, las patas hundidas hasta las rodillas. El islote se deshacía. El agua subía, lamiendo los bordes, llevándose pedazos de tierra como si el río tuviera hambre. Saru miró alrededor. A lo lejos, en la orilla, figuras humanas corrían con linternas, pero estaban demasiado lejos. El dron era el peligro inmediato. Saru vio cómo la red se abría, lista para caer. Elías, jadeando, sacó el teléfono roto. La pantalla aún funcionaba, aunque con grietas. Presionó botones con dedos torpes. La foto de la niña apareció otra vez, y debajo, un nombre: Sally. Elías soltó un gemido. Es la hija de la presidenta municipal, dijo. La estaban buscando desde ayer. Saru no entendía las palabras, pero sí el tono. Dolor. Culpa. Rabia. Elías guardó el teléfono en el bolsillo de la camisa, aunque estaba roto y lleno de lodo. Si salimos de esta, se lo doy a su madre, murmuró. Saru lamió la cara de Elías. Sabía a sal y a lágrimas. Elías lo abrazó, el brazo bueno rodeando el cuello del perro. Tú no me dejas, ¿verdad?, susurró. Saru respondió con un ladrido corto, urgente. Nunca. El dron atacó. La red cayó como una sombra. Saru saltó, empujando a Elías hacia un lado. La red los rozó, enredándose en el tronco. El dron se elevó, la red colgando vacía. Pero no se fue. Volvió a descender,
esta vez con una jeringa colgando de un cable. Saru gruñó, los dientes a la vista. Elías intentó levantarse otra vez, pero el dolor lo derribó. «Corre, Saru, corre», gritó. Saru no corrió. Se quedó allí, protegiendo a su humano con el cuerpo. Entonces pasó. Un helicóptero apareció en el horizonte, más grande, más ruidoso. Las hélices cortaban el aire como cuchillas. Una voz diferente retumbó: «Bajen ese dron, es una orden federal». El dron vaciló, luego se elevó y desapareció. El helicóptero descendió, las luces cegadoras. Una cuerda cayó, y un hombre con chaleco naranja se deslizó hasta el islote. «Don Elías, el perro», gritó. Saru gruñó, pero Elías lo calmó con una mano temblorosa. «Tranquilo, compa. Son de los buenos». El hombre del chaleco se acercó al cadáver de la niña. Su rostro se endureció. «Es Sally», confirmó. Sacó una radio. «Tenemos a la hija de la presidenta. Está muerta. Y al guardabosques vivo. Con un perro». Elías intentó hablar, pero la voz le falló. Saru se acercó al hombre del chaleco, olfateó sus botas. Olía a ciudad, a café, a miedo contenido. El hombre se agachó. «Buen chico», dijo, extendiendo la mano. Saru no la mordió. En cambio, lamió los dedos. Sabía a esperanza. El rescate fue caótico. El helicóptero no podía aterrizar en el islote, así que bajaron una canasta. Elías primero, con el brazo roto y la cara pálida. Saru se negó a subir sin él. Tuvo que ser izado con una red especial para animales. En el aire, Saru miró hacia abajo. El islote se deshacía, el cuerpo de Sally flotando ahora, los brazos abiertos como si abrazara al río. Saru ladró una vez, un ladrido que era despedida y promesa. En el helicóptero, Elías estaba semiconsciente, envuelto en una manta térmica. Saru se acurrucó a su lado, el cuerpo temblando. El hombre del chaleco les dio agua. Saru bebió, luego lamió la cara de Elías. El guardabosques abrió los ojos. «Gracias», susurró. Saru no entendió la palabra, pero sí el olor que la acompañaba: gratitud, amor, un lazo que el agua no podía romper. El helicóptero voló hacia la ciudad, hacia luces y ruido. Pero Saru sintió que algo no estaba bien. El olor de los tranquilizantes seguía en el aire, mezclado con el sudor de los hombres. Miró por la ventana. Abajo, en la orilla, un hombre con binoculares los observaba. Llevaba un sombrero vaquero y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Saru gruñó bajo. Elías, delirando, murmuró: «No nos van a dejar en paz». Saru apoyó la cabeza en su regazo. El helicóptero ascendió, pero el peligro no se quedó abajo. Subió con ellos, invisible, pero tan real como el latido del corazón de Elías bajo su oreja. El helicóptero los dejó en un claro improvisado entre pinos quemados, donde el humo aún flotaba como fantasmas grises. Saru saltó primero, las patas temblando al tocar tierra firme. El olor a resina chamuscada le raspó la garganta. Elías fue bajado en camilla, pálido como hueso, el brazo roto envuelto en una férula improvisada. Los rescatistas hablaban rápido: «Hospital, prensa, el perro es viral». Saru no entendía palabras, pero sí tonos: urgencia, codicia. Un hombre con traje negro y gafas de sol se acercó al piloto, susurró algo, señaló a Saru. El perro gruñó, los dientes apenas visibles. Elías, semi-inconsciente, extendió la mano buena y tocó la cabeza de Saru. «Quédate conmigo», murmuró. Saru se quedó, pero la paz duró lo que un suspiro. 2 camionetas negras aparecieron en el camino de terracería, levantando polvo rojo. Hombres con chalecos antibalas bajaron, armas al hombro, pero no eran militares. Olían a colonia cara y a miedo disfrazado de poder. Uno de ellos, alto, con cicatriz en la mejilla, se acercó al hombre de traje. «El doctor Valenzuela quiere al animal ahora», dijo. Su voz era hielo. Saru se puso delante de Elías, el pelo del lomo erizado. El rescatista del chaleco naranja intentó protestar: «Es evidencia, hay protocolos».
Un billete grueso cambió de manos. El rescatista cayó. Saru sintió el cambio en el aire antes de verlo, el zumbido de otro dron, más grande, con una red de acero. Elías abrió los ojos. No, susurró. Intentó levantarse, pero el dolor lo derribó. Saru ladró, un sonido que era guerra. Los hombres avanzaron. Saru retrocedió, empujando la camilla con el hocico. El claro se volvió caos, gritos, motores, el dron descendiendo como un halcón mecánico. Saru vio la abertura entre los pinos, un sendero que olía a musgo y a escape. Corrió, Elías gritó su nombre. Saru no miró atrás. Las balas silbaron, una rozó su flanco, quemando como fuego. Siguió corriendo. El bosque lo tragó. Las ramas le arañaban la cara, las raíces le golpeaban las patas, pero corrió. El olor de los hombres quedaba atrás, mezclado con pólvora y sudor. Saru conocía este monte, era su territorio, donde había cazado conejos, donde había dormido bajo mezquites, donde había sobrevivido solo. Llegó a una barranca. El río rugía abajo, pero más tranquilo, domesticado por rocas. Saru se detuvo, jadeando. El flanco sangraba, un corte superficial pero ardiente. Lamió la herida. Sabía a hierro y a traición. Miró hacia arriba. El dron lo buscaba, las luces rojas parpadeando entre los árboles. Saru bajó por la barranca, las patas resbalando en la tierra húmeda. Encontró una cueva, no muy profunda, pero con olor a cuatí y a humedad antigua. Entró. Dentro, la oscuridad era un bálsamo. Saru se acurrucó en un rincón, el cuerpo temblando. El olor de Elías aún estaba en su hocico, sudor, sangre, miedo. Saru cerró los ojos. Recordó la primera vez que vio a Elías, años atrás, cuando el guardabosques lo encontró herido bajo un maguey y le dio agua de su cantimplora. «Quédate si quieres», había dicho Elías. Saru se quedó. No por comida, no por techo. Por el olor de alguien que también había perdido todo. Un ruido lo sacó del recuerdo. Un chillido agudo, furioso. Saru abrió los ojos. En la penumbra, dos ojos brillaban, un cuatí madre, protecting su nido. Detrás de ella, 3 crías temblaban. El cuatí gruñó, mostró los dientes. Saru no quería pelear. Retrocedió. Pero el cuatí atacó. Sus garras rasgaron el aire, una alcanzó la oreja ya rota de Saru. El dolor fue un relámpago. Saru mordió por instinto, no profundo, solo para alejar. El cuatí chilló, retrocedió, entonces lo vio. En el fondo de la cueva, medio enterrado en guano y hojas secas, un bulto metálico. Saru olfateó. Óxido, pólvora vieja, aceite rancio. Un arma. Una pistola que alguien había escondido años atrás, quizás un cazador furtivo, quizás un narco. Saru la empujó con el hocico. Estaba fría, pesada. El cuatí madre volvió a atacar. Saru se giró, la pistola se movió con él. El gatilló, oxidado pero funcional, se presionó contra una roca, el disparo fue un trueno en la cueva. El cuatí madre cayó, un agujero en el pecho. Las crías chillaron y huyeron. Saru se quedó congelado, las orejas zumbando. El olor a pólvora llenó el aire, ahogando todo lo demás. Afuera, el dron cambió de dirección. Las luces rojas se acercaron. Voces humanas gritaron, el disparo vino de ahí. Saru entendió. Había marcado su posición. Miró el arma. Solo quedaban 5 balas, lo sabía por el olor, cartuchos viejos pero intactos. Miró al cuatí muerto. Sus ojos aún brillaban, acusadores. Saru lamió la sangre del suelo. Sabía a culpa. Luego tomó la pistola con la boca, con cuidado, como si fuera un hueso frágil. Salió de la cueva, el bosque estaba vivo con cazadores. Linternas barrían los árboles, botas pisoteaban hojas. Saru corrió otra vez, la pistola colgando de su mandíbula, pesada pero necesaria. El flanco sangraba más, cada paso era fuego. Encontró un arroyo, se metió en el agua para borrar su olor.
El frío le caló los huesos, pero siguió. El dron lo sobrevoló, pero el agua confundió sus sensores, llegó a un claro donde el bosque se abría a una cañada. Abajo, luces de camionetas. Hombres armados. Saru se escondió detrás de un tronco caído. Uno de los hombres habló por radio: el doctor Valenzuela dice que vivo o muerto, pero preferible vivo. Quiere el ADN. Saru no entendía, pero sí el tono, codicia pura. Miró la pistola. Pensó en Elías, solo en el hospital, quizás ya capturado. Pensó en la niña Sally, flotando en el río. Pensó en su madre, en sus hermanos. Un hombre se acercó al tronco. Olía a tabaco y a miedo. Saru dejó la pistola en el suelo, silencioso. El hombre se agachó, buscando huellas. Saru saltó. No mordió el cuello, mordió la mano que sostenía el arma. El hombre gritó, soltó el rifle. Saru tomó la pistola otra vez y corrió. Las balas silbaron otra vez, una astilló el tronco cerca de su cabeza, corrió hasta que el bosque se volvió monte bajo, hasta que las luces quedaron atrás. Encontró otra cueva, más profunda, con olor a murciélagos y a agua subterránea. Entró, dejó la pistola en el suelo. Se acurrucó, el cuerpo temblando. El flanco sangraba, la oreja rota ardía. Pero estaba vivo. Y Elías también, o eso esperaba. Afuera, el bosque crujía con pasos. El dron zumbaba otra vez. Saru cerró los ojos. El olor de los cazadores estaba cerca, demasiado cerca. Y en la oscuridad, una voz humana susurró: aquí está el perro. Saru abrió los ojos. La luz de una linterna lo cegó. El hombre de la cicatriz sonrió. Tranquilo, campeón. El doctor te espera. Saru gruñó, los dientes a la vista. La pistola estaba a centímetros de su pata. El hombre levantó un dardo tranquilizante. Saru sabía que esta vez no escaparía. Pero tampoco se rendiría. La cueva se convirtió en un campo de batalla en un parpadeo. El hombre de la cicatriz disparó el dardo, pero Saru ya se había movido. El proyectil se clavó en la pared de roca, soltando un polvo fino que olía a cloroformo barato. Saru tomó la pistola oxidada con la boca y corrió hacia el fondo, donde la oscuridad era más densa. El hombre gritó: no lo maten, carajo, el doctor quiere el ADN intacto. Pero los mercenarios no escuchaban, olían a adrenalina y a órdenes que se rompen en el calor. Saru sintió el primer balazo antes de oírlo, un zumbido caliente que le rozó la oreja sana y astilló la roca. El segundo impactó en su pata trasera izquierda, un latigazo de fuego que le hizo soltar la pistola. Cayó de lado, el lodo de la cueva salpicando su hocico. El dolor era un animal vivo dentro de su pierna, royendo hueso. Intentó levantarse, pero la pata cedió. Los mercenarios entraron en tropel, linternas barriendo como cuchillas de luz. Saru vio sus botas, cuero caro, suelas con sangre seca de otros trabajos. Uno de ellos, un tipo bajo con tatuaje de calavera en el cuello, levantó el rifle. Se acabó el juego, perrito. Saru gruñó, mostrando los colmillos aunque el cuerpo le temblara. La pistola estaba a 1 metro, fuera de alcance. El mercenario sonrió, apuntó al pecho. Entonces, un ruido desde la entrada, pasos torpes, jadeos humanos. Elías apareció en el umbral de la cueva, el brazo roto colgando en un cabestrillo improvisado de su propia camisa, la cara pálida pero los ojos encendidos. En la mano buena sostenía la pistola oxidada. La había encontrado en el camino, siguiendo el rastro de sangre de Saru. Bajen las armas, gritó Elías. Su voz era ronca, pero tenía el peso de quien ya no tiene nada que perder. Los mercenarios se girieron. El de la cicatriz rió. Mira al héroe cojo. Elías no esperó. Apuntó al techo y disparó. La bala perdida rebotó en una estalactita, que se desprendió con un crujido seco. La cueva tembló. Polvo y rocas cayeron como lluvia. Los mercenarios gritaron, cubriéndose la cabeza. Saru aprovechó. Se arrastró, mordió el tobillo del mercenario más cercano. El hombre aulló, soltó el rifle. Saru tiró, desgarrando tendón y carne.
El olor a sangre fresca llenó la cueva, mezclado con orines de miedo. Elías disparó otra vez, esta vez al suelo, levantando una nube de polvo que cegó a los atacantes. Saru, ven. Saru cojeó hacia él, la pata trasera dejando un rastro rojo. Elías lo levantó con el brazo sano, gruñendo de dolor. Aguanta, compa, la cueva colapsaba. Estalactitas caían como lanzas, el techo se agrietaba con sonidos de huesos rotos. Los mercenarios corrían hacia la salida, pero uno se quedó, el de la cicatriz. Sacó una pistola plateada, apuntó a Elías. Si no es del doctor, no es de nadie. Saru vio el dedo en el gatillo. Sin pensar, saltó. El dolor en la pata fue un relámpago blanco, pero alcanzó el brazo del hombre. Mordió profundo, hasta el hueso. El mercenario gritó, la pistola disparó al aire. La bala rebotó en la pared, golpeó una veta de agua subterránea. Un chorro helado brotó, llenando la cueva en segundos. Elías y Saru corrieron. El agua subía rápido, fría como la muerte. Elías tropezó, cayó de rodillas. Saru lo empujó con el hocico, lamiéndole la cara para mantenerlo despierto. Muévete, cabrón, parecía decir. Elías se levantó, cojeando peor que Saru. La salida estaba bloqueada por rocas, pero había una grieta lateral, apenas un hueco. Elías metió a Saru primero, luego se arrastró él. El agua los persiguió, lamiendo sus talones, salieron a un túnel subterráneo. El aire era húmedo, cargado de olor a musgo y a minerales antiguos. El agua los siguió, pero más lenta, como si el río hubiera decidido darles un respiro. Saru cojeaba delante, la pata trasera colgando inútil. Elías lo seguía, apoyándose en las paredes. Solo un poco más, murmuraba. Saru olfateó. El túnel olía a salida, pero también a algo más, humo, gasolina, voces humanas. Peligro, llegaron a una cámara grande, donde el techo se abría a un pozo de luz. El agua subterránea formaba un río fosforescente, iluminado por gusanos bioluminiscentes que flotaban como estrellas verdes. Saru se detuvo. El olor era extraño, vida y muerte mezcladas. Elías se sentó en una roca, jadeando. Mira esto, susurró. Saru se acercó. En la pared, petroglifos zapotecos, un perro con 3 ojos, rodeado de espirales que parecían agua. Saru lamió la roca. Sabía a tiempo, a ancestros que también habían huido. Elías revisó la pistola. Solo quedaban 3 balas. Con esto no llegamos lejos, dijo. Saru lamió la herida de su pata. Sangraba menos, pero el dolor era constante. Elías rasgó un pedazo de su camisa y lo ató alrededor de la pierna de Saru. Para que no te desangres, compa. Saru apoyó la cabeza en la rodilla del hombre. Por primera vez desde el salto al río, se permitió cerrar los ojos. El latido de Elías era su ancla, pero el descanso duró poco. Voces en el túnel. Linternas. Los mercenarios habían encontrado la grieta. Elías se puso de pie. Tenemos que seguir. Saru cojeó delante, guiando por el olor. El túnel se bifurcaba. Un camino olía a salida, al bosque, a libertad. El otro olía a agua profunda, a peligro, pero también a algo más, cachorros. Saru eligió el segundo. Elías confió, el túnel descendió. El agua se hizo más profunda, hasta la cintura de Elías. Saru nadaba, la pata herida apenas útil. Llegaron a una cámara inundada, donde el techo era bajo y el agua brillaba verde. En el centro, una isla de roca. Sobre ella, un nido improvisado, 3 cachorros coatí, temblando, huérfanos de la madre que Saru había matado. Saru se detuvo. El olor de los cachorros era idéntico al de sus hermanos perdidos. Elías lo miró. No podemos llevarlos, dijo suave. Saru sabía. Pero lamió a uno de los cachorros, dejando su olor. Sobrevivan, siguieron, el túnel se estrechó, luego se abrió a una salida bloqueada por una reja moderna, oxidada pero sólida. Al otro lado, luces de linternas. Voces.
El doctor Valenzuela está esperando. Saru gruñó. Elías revisó la reja. Candado nuevo. Imposible de romper con 3 balas. Saru olfateó. El agua subía, lenta pero segura. En 1 hora, la cámara estaría inundada. Elías se sentó, la espalda contra la reja. Se acabó, murmuró. Saru se acurrucó a su lado. El olor de los cachorros coatí aún estaba en su hocico, mezclado con el de Elías. Pensó en la niña Sally, en su madre, en el teléfono roto. Pensó en su propia madre, en la raíz que lo salvó. Entonces lo oyó, un ruido metálico arriba. Una trampilla. Saru ladró. Elías levantó la cabeza. La trampilla se abrió. Una cara conocida apareció, el rescatista del chaleco naranja, ahora con un rifle. Rápido, gritó. Los mercenarios vienen por detrás. Elías se levantó. Saru cojeó hacia la escalera de hierro. El rescatista los ayudó a subir. Salieron a un claro en el bosque, donde un helicóptero esperaba. Pero no era de rescate. Era negro, sin marcas. El doctor Valenzuela estaba allí, impecable en traje blanco, sonriendo como si hubiera ganado una lotería. Bienvenidos, dijo. El perro es mío ahora. Saru gruñó, la pata herida temblando. Elías levantó la pistola. 2 balas. Valenzuela rió. Dispara. Matarás a uno, pero no a todos. Saru miró a Elías. Elías miró a Saru. Sin palabras, entendieron. El rescatista del chaleco naranja era parte del juego. Había sido comprado. Saru tomó la decisión. Cojeó hacia Valenzuela, la cabeza baja, como rendido. El doctor se agachó, extendió la mano. Buen chico. Saru lamió los dedos. Sabían a cloroformo. Entonces mordió. No el tendón, el cuello. Profundo. Valenzuela gritó, la sangre salpicando su traje blanco. Elías disparó. Una bala al rescatista, otra al piloto. El helicóptero rugió, pero sin piloto, se inclinó, caos. Mercenarios corrieron. Saru y Elías se metieron en el bosque otra vez. El doctor Valenzuela se retorcía en el suelo, la mano en el cuello. No me dejen, gritó. Pero el bosque no escucha. Saru cojeó, Elías lo siguió. El helicóptero se estrelló detrás, una bola de fuego que iluminó la noche. Pero no estaban solos. Más luces en el bosque. Más voces. El doctor había sido solo el principio. Saru y Elías corrieron hasta que el amanecer los encontró en una cañada, exhaustos, heridos, pero vivos. Saru se acostó, la pata hinchada. Elías se sentó a su lado, la pistola vacía. Ahora sí se acabó, dijo. Saru lamió su mano. Sabía a sangre y a esperanza rota. Pero en el horizonte, humo. Y un olor nuevo, laboratorio, jaulas, cloroformo. El doctor Valenzuela no estaba muerto. Y venía por ellos. El río subterráneo los llevó como un dedo invisible que los empujaba por la garganta de la tierra. Saru nadaba con la pata herida apenas rozando el agua, cada brazada un latigazo de dolor que le recordaba la bala perdida. Elías se aferraba a su cuello con el brazo sano, la cabeza apenas por encima de la superficie, tosiendo agua fosforescente que brillaba como polvo de estrellas verdes. Los gusanos bioluminiscentes flotaban alrededor, pequeños faros que iluminaban paredes húmedas cubiertas de musgo y raíces colgantes que parecían dedos de muertos. El olor era denso, hierro mineral, excremento de murciélago, y algo más antiguo, como si la cueva guardara el aliento de los zapotecos que habían pintado al perro de 3 ojos. Saru guiaba por instinto. Su visión era un túnel gris, pero el olfato dibujaba mapas. La corriente venía de la izquierda, olía a salida, la derecha, a estancamiento y muerte. Eligió izquierda. Elías murmuraba entre dientes, sigue, compa, sigue. Su voz era un hilo, pero Saru lo oía como un tambor. El agua subía cada minuto, lo sentía en la presión contra el pecho, en cómo el techo se acercaba. En 1 hora, la cámara estaría llena.
Saru nadó más rápido, ignorando el fuego en la pata, llegaron a un estrecho donde el agua se volvía rápida, un tobogán natural de roca pulida. Saru empujó a Elías hacia una saliente. El guardabosques se agarró, jadeando. Saru se izó con las patas delanteras, la trasera colgando inútil. Elías lo ayudó, gruñendo de dolor. Se sentaron en la saliente, el agua lamiendo sus pies. Saru lamió la herida, la bala había rozado el hueso, pero no lo había roto. Sangraba menos, pero la hinchazón era un puño. Elías rasgó otro pedazo de camisa y lo ató más apretado. Para que no se infecte, dijo. Saru lamió su mano. Sabía a sudor y a miedo contenido, el túnel seguía. Saru olfateó. El aire cambiaba, más fresco, con olor a pino y a humo lejano. Salida. Pero también voces. Humanas. Linternas. Saru gruñó bajo. Elías revisó la pistola vacía y la tiró al agua. Ya no sirve. Saru se puso delante, cojeando. El túnel se abrió a una cámara grande, un domo natural donde el agua formaba un lago verde. En el centro, una isla de roca con la reja moderna que habían visto antes. Al otro lado, luces. El doctor Valenzuela estaba allí, vivo, el cuello vendado, la voz amplificada por un megáfono: entréguense, el perro es propiedad intelectual ahora. Saru miró la reja. Candado electrónico, luces rojas parpadeando. Imposible. Elías maldijo. Nos tienen acorralados. Saru olfateó el agua. Debajo de la reja, una corriente más fuerte. Sumergió la cabeza. El olor era a túnel secundario, angosto pero transitable. Empujó a Elías con el hocico. ¿Debajo?, preguntó Elías. Saru ladró una vez. Elías respiró hondo. Tú primero, Saru se lanzó. El agua era fría, oscura. Nadó contra la corriente, la pata herida apenas útil. El túnel submarino era angosto, las paredes raspando su lomo. 20 metros. 30. Los pulmones le ardían. Vio luz al final. Emergió en una poza pequeña, oculta detrás de una cortina de enredaderas. El aire era dulce, pino, tierra, libertad. Saru tosió, jadeó. Elías emergió después, escupiendo agua. Pinche perro genio, murmuró, abrazándolo, salieron a un claro al amanecer. El bosque estaba en silencio, pero no vacío. Huellas frescas, botas, neumáticos. Saru olfateó. El doctor había dejado rastreadores. Elías miró alrededor. Necesitamos escondernos. Saru cojeó hacia un mezquite viejo, hueco en la base. Entraron. El interior olía a ratas y a refugio. Saru se acurrucó, la pata hinchada. Elías se sentó a su lado, la cabeza entre las manos. ¿Qué quieren de ti?, susurró. Saru no sabía. Pero el olor del doctor estaba en su memoria: cloroformo, ambición, sangre. El sol subió. El calor entró en el mezquite. Saru durmió a ratos, soñando con su madre enseñándole a leer corrientes por el sabor del agua. Despertó con un ruido, un helicóptero. Bajo, buscador. Elías lo cubrió con su cuerpo. SHH. El helicóptero pasó. Pero dejó algo, un dron pequeño, silencioso, que se posó en una rama. Cámara. Saru gruñó. Elías lo vio. Nos encontraron, salieron corriendo. Saru cojeaba, pero el instinto lo empujaba. El bosque era laberinto, pinos, magueyes, barrancas. Elías seguía el rastro de Saru. Llegaron a un arroyo. Saru se metió, el agua fría calmando la pata. Elías bebió. Tenemos que llegar a San Isidro, dijo. Allí hay gente que nos cree. Saru ladró. San Isidro olía a hogar, pero también a muerte. El día pasó en fuga. Comieron bayas que Saru olfateó como seguras. Elías hizo una lanza con una rama y un cuchillo que encontró en el camino. Saru cazó un conejo, lo compartieron.
La pata de Saru mejoraba, pero cojeaba. Al atardecer, llegaron a una cabaña abandonada. Olor a humano viejo, a leña apagada. Entraron. Dentro, mapas, una radio rota, una foto, un guardabosques joven con un perro parecido a Saru. Elías la tomó. Mi padre, susurró. Saru lamió la foto. El olor era familiar, la radio crujió. Elías la encendió. Estática, luego una voz, atención, el perro Saru es peligroso. Recompensa de 1.000.000 por captura viva. Elías apagó la radio. Nos convirtieron en trofeo. Saru gruñó. Afuera, noche. Luces en el bosque. El doctor no descansaba, Saru olfateó la cabaña. Debajo del piso, una trampilla. La abrió con el hocico. Escalera a un sótano. Bajaron. Olía a pólvora, a herramientas. Encontraron un rifle viejo, cartuchos mohosos pero útiles. Elías sonrió por primera vez. Ahora estamos armados. Saru lamió su mano. Sabía a esperanza, salieron por la parte trasera. El bosque estaba vivo con linternas. Saru guió por un sendero de animales. Llegaron a una cascada. El agua caía rugiendo, ocultando una cueva detrás. Entraron. El ruido ahogaba todo. Saru se acurrucó. Elías cargó el rifle. Descansa, dijo. Saru durmió, despertó con un olor, cloroformo. El doctor estaba cerca. Elías también lo sintió. Vienen. Saru cojeó a la entrada. Afuera, sombras. El doctor Valenzuela, el cuello vendado, con mercenarios. Entréguense, el perro será inmortal. Elías apuntó el rifle. Saru gruñó. La cascada rugía. El doctor levantó un lanzadardos. Tranquilizantes listos, Saru miró a Elías. Elías miró a Saru. Sin palabras, plan. Saru salió cojeando, como herido grave. El doctor sonrió. Ven, campeón. Saru se acercó, la cabeza baja. Elías disparó desde la cueva. Un mercenario cayó. Caos. Saru saltó, mordió la mano del doctor. El lanzadardos cayó. Elías disparó otra vez. Otro mercenario. Pero eran muchos, corrieron dentro de la cueva. El agua de la cascada los empapó. Elías cerró una reja vieja que encontró. Los mercenarios dispararon. Balas rebotaron. Saru cojeó al fondo. Encontró un túnel. Estrecho, pero transitable. Por aquí. Elías lo siguió. El túnel olía a salida, pero también a laboratorio. Luces al final, emergieron en una hacienda abandonada. Mesas de metal, jaulas, tubos de ensayo. El laboratorio improvisado del doctor. Saru gruñó. Elías revisó. En una jaula, un cachorro. Idéntico a Saru, pero con ojos azules. Un clon. El cachorro lloró con voz de Saru. Elías maldijo. Esto es lo que quieren. El doctor entró por otra puerta, sonriendo. Bienvenidos a casa. Mercenarios detrás. Saru miró al clon. El cachorro lo miró. Olor idéntico. Saru lamió la jaula. Elías apuntó el rifle. Suelta al cachorro. El doctor rió. Es solo el primero. Saru será la base de una raza de héroes. Saru tomó la decisión. Mordió el candado de la jaula. Abierto. El clon salió, temblando. Saru lo empujó hacia Elías. Elías lo cargó. Corrieron. El doctor gritó, cierren las puertas. Pero Saru sabía salir. Un conducto de ventilación. Elías metió al clon primero, luego a Saru, luego él. El conducto era angosto, olía a óxido, salieron al tejado. La hacienda ardía abajo, alguien había disparado un tanque de gas. El clon lloró. Saru lamió su cabeza.
Elías miró el bosque. Tenemos que saltar. Abajo, un camión. Elías saltó primero, aterrizó en la lona. Saru empujó al clon. Saltó. El dolor en la pata fue un grito mudo, corrieron al bosque. El clon cojeaba igual. Elías lo cargó. Saru guiaba. Pero el doctor no se rendía. Un jeep los persiguió. Balas. Saru se giró, gruñó. Elías disparó el último cartucho. El jeep volcó. Explosión, llegaron a un cenote. Agua profunda, oscura. El clon temblaba. Saru lamió su cara. Elías miró atrás. Luces. No hay salida. Saru olfateó. El cenote olía a túnel submarino. Otra vez no, dijo Elías. Pero Saru ya se lanzaba. El clon lo siguió. Elías respiró hondo. Saltó, el agua los tragó. Oscuridad. Saru guió por el sabor del agua. El clon nadaba torpe. Saru lo empujó. Elías lo seguía. Emergieron en una gruta oculta. Silencio. El clon tosió. Saru lamió a Elías. Pero el doctor sabía. Una lancha entró al cenote. Luces. Los tengo. Saru miró al clon. El cachorro lo miró. Olor idéntico. Saru tomó la decisión final. Empujó al clon hacia Elías. Llévatelo. Elías entendió. No. Pero Saru ya nadaba hacia la lancha. Mordió la hélice. El motor rugió, se rompió. La lancha giró. Elías nadó con el clon hacia una salida lateral. Saru emergió. El doctor apuntó. Adiós, original. Saru saltó. Mordió el brazo. El doctor gritó. La lancha chocó contra la pared. Explosión. Saru nadó. El agua ardía. Salió por un túnel. El clon y Elías estaban a salvo. Pero Saru estaba solo. Herido. Quemado. El doctor flotaba, vivo. Te encontraré, gritó. Saru cojeó a la oscuridad. El cenote subió. El agua lo persiguió. El sedante entró como un río helado por la vena de Saru. Sintió el pinchazo en el cuello, luego el mundo se volvió algodón, los árboles se doblaron como goma, el dolor de la pata se apagó de golpe, y el olor a sangre quemada se convirtió en un perfume lejano. Lo último que vio fue la cara del doctor Valenzuela, inclinada sobre él, los ojos brillantes detrás de las gafas empañadas. Duerme, campeón. Vas a ser eterno, susurró. Saru intentó morder, pero la mandíbula le pesó como plomo. La oscuridad lo tragó, despertó en un sueño que no era sueño. Estaba en la madriguera de su infancia, bajo el mezquite, pero el suelo era de metal frío y las paredes brillaban con luces blancas. Su madre, Luna, lo lamía, pero su lengua era un tubo de plástico que inyectaba algo caliente. Muerde la corriente, hijo, decía, y su voz salía de un altavoz. Saru ladró. El sonido rebotó en jaulas vacías. En una de ellas, un cachorro idéntico a él flotaba en líquido verde, los ojos cerrados, la cola inmóvil. El clon. Saru corrió hacia la jaula, pero sus patas no tocaban suelo, flotaba, ingrávido, como en el río. El clon abrió los ojos. Eran azules, humanos. Ayúdame, dijo con la voz de Elías. Saru aulló. El aullido se convirtió en pitido de máquinas, abrió los ojos de verdad. Estaba en una jaula de vidrio, el cuerpo atado con correas de cuero, una muserola de metal en el hocico. El aire olía a desinfectante, a sangre fresca, a miedo animal. Alrededor, mesas de acero con tubos, jeringas, monitores que parpadeaban números rojos. El doctor Valenzuela estaba allí, el cuello vendado con gasa manchada, dictando a una grabadora, sujeto Z01, mestizo oaxaqueño, muestra instinto de rescate no condicionado. Extracción de médula ósea programada para las 14. Transmisión en vivo a inversores.
Levantó la vista y sonrió a la cámara que colgaba del techo. Señores, hoy les presento al primer perro con gen de heroísmo, Liciten. Saru intentó moverse. Las correas cortaban. La pata herida estaba entablillada, hinchada como un mango podrido. Intentó ladrar, la muserola ahogó el sonido en un gemido. El doctor se acercó, acarició el vidrio. Tranquilo. Pronto tendrás hermanos. En la jaula vecina, el clon lloriqueó. Era más grande que en el cenote, pero deformado, una pata más corta, el hocico torcido. Saru lo miró. El clon lo miró. Olor idéntico, pero miedo diferente. Saru lamió el vidrio. El clon lamió del otro lado. 2 gotas de saliva se encontraron en el medio. Elías estaba en otra sala, atado a una camilla, sedado pero despierto. Lo habían capturado en el bosque, drogado con gas. Veía todo por un monitor, Saru enjaulado, el doctor hablando de Proyecto Perro Épico. Intentó gritar, pero la mordaza solo dejó salir un gruñido. En su mente, flashbacks, su hijo ahogado, la foto del teléfono de Sally, la promesa de llevar el aparato a la madre. El doctor entró en la sala de Elías. Guardabosques, coopera y te dejo vivir. El perro es mío por derecho de rescate. Elías escupió sangre. Saru no es tuyo. Es familia. El doctor rió. Familia se clona, la extracción comenzó. Una enfermera con máscara empujó una aguja gruesa en la cadera de Saru. El dolor atravesó el sedante como un cuchillo. Saru aulló dentro de la muserola. La médula salió roja, espesa, goteando en un tubo. El doctor narraba en vivo, muestra viable. ADN puro. Saru vio su sangre en el monitor, amplificada, girando como un río rojo. Recordó el río Copal, el salto, la manga rota de Elías. El dolor se convirtió en rabia. Tiró de las correas. Una se aflojó, el clon, en la jaula vecina, empezó a golpear el vidrio. Sus deformidades no le quitaban fuerza. El vidrio tembló. El doctor lo ignoró, concentrado en la transmisión. Oferta de 2 millones desde Singapur. Saru tiró otra vez. La correa del cuello cedió. La muserola se abrió lo suficiente. Mordió la mano de la enfermera. Ella gritó, soltó la aguja. Sangre salpicó el suelo. Alarma. Luces rojas. Mercenarios corrieron, Saru se liberó. Saltó de la camilla, la pata herida cediendo, pero la adrenalina lo sostuvo. Corrió hacia la jaula del clon. Mordió el candado. Abierto. El clon salió, cojeando. Saru lo empujó hacia una ventana alta. Elías, en la otra sala, vio todo por el monitor. Golpeó la camilla. Una pierna se soltó. Usó el pie libre para patear la mordaza. Gritó, Saru. El sonido llegó amortiguado, pero Saru lo oyó. Corrió hacia la puerta que separaba las salas, el doctor bloqueó el camino, jeringa en mano. No tan rápido. Saru saltó. Mordió la muñeca. La jeringa cayó, se rompió. Sedante salpicó el suelo. El doctor gritó, la herida del cuello reabriéndose. Mercenarios entraron. Saru y el clon corrieron en círculos, confundiendo. El clon mordió una pierna, Saru otra. Caos. Elías se liberó del todo, tomó una bandeja de metal, golpeó a un mercenario. Corrió hacia Saru, reunidos. Elías abrió una puerta trasera. Salón de jaulas. Decenas de perros, pitbulls, pastores, mestizos, todos con ojos inyectados, algunos con cicatrices de experimentos. Elías dudó. Saru no. Mordió los candados. 1, 2, 10. Los perros salieron rugiendo. El laboratorio se convirtió en manada. Mesas volcadas, tubos rotos, monitores hechos añicos. El doctor gritó, cierren todo. Pero era tarde, Saru, Elías y el clon corrieron por un pasillo. El clon cojeaba peor, lloriqueando. Saru lo cargó en la nuca como cachorro.
Elías abrió una puerta, salida de emergencia. Afuera, noche. La hacienda rodeada de bosque, pero con reflectores. Mercenarios en las puertas. Elías miró a Saru. El conducto de ventilación. Recordaba. Subieron por una escalera de servicio. El conducto era angosto, olía a óxido y a ratas. Elías metió al clon primero, luego a Saru, luego él, en el tejado, el aire era libre. Abajo, los perros liberados atacaban a los mercenarios. Gritos, disparos, aullidos. El doctor salió al patio, sangrando, gritando órdenes. Saru miró al clon. El cachorro temblaba. Elías encontró una cuerda de bombero. Bajamos por aquí. Ataron al clon a la espalda de Elías. Saru saltó primero, la pata herida protestando. Aterrizaron en un camión de carga. Elías cortó la lona. Dentro, equipo médico, jaulas vacías, un tanque de oxígeno. Elías lo abrió. Explosivo, corrieron al bosque. El clon en la espalda de Elías, Saru cojeando delante. Detrás, la hacienda ardía, los perros habían volcado un generador. Explosión. El doctor salió corriendo, el traje blanco en llamas. No me dejen. Pero el bosque cerró filas, llegaron a un claro. Elías se desplomó, exhausto. Saru lamió su cara. El clon lamió la otra. Por primera vez, rieron. Elías abrazó a ambos. Somos 3 ahora. Saru olfateó. El olor del doctor aún estaba, quemado pero vivo. Y algo más, una niña. Olor a fresa, a miedo, a Sally. Una figura pequeña apareció entre los árboles. Sally, viva, con ojos hinchados. Los vi en la tele, susurró. Vine a ayudar, Elías la abrazó. Saru lamió su mano. El clon hizo lo mismo. Pero el bosque crujió. Luces. El doctor, quemado, con mercenarios nuevos. El original y el clon. Los quiero a los dos. Sally señaló un cenote oculto. Por ahí se van. Elías dudó. Saru no. Empujó a todos hacia el agua. Saltaron, el cenote era profundo, oscuro. Saru guió. El clon nadó torpe. Sally lloró. Elías los cargó. Emergieron en una gruta. Silencio. Pero el doctor sabía. Una lancha entró. Los tengo. Saru miró al clon. El cachorro miró a Saru. Olor idéntico. Saru tomó la decisión. Empujó al clon, a Elías y a Sally hacia una salida lateral. Vayan. Elías gritó, no. Pero Saru ya nadaba hacia la lancha. Mordió la hélice. El motor rugió, se rompió. La lancha giró. Elías nadó con los niños hacia la salida, Saru emergió. El doctor apuntó. Adiós, original. Saru saltó. Mordió el brazo. El doctor gritó. La lancha chocó. Explosión. Saru nadó. El agua ardía. Salió por un túnel. El clon, Elías y Sally estaban a salvo. Pero Saru estaba solo. Herido. Quemado. El doctor flotaba, vivo. Te encontraré, gritó. Saru cojeó a la oscuridad. El cenote subió. El agua lo persiguió. En la superficie, el mundo ardía. Y Saru corría, solo, con el clon en el corazón. El fuego nació en el corazón del laboratorio como un animal hambriento. Primero fue un chisguete azul en el tanque de oxígeno que Saru había abierto con los dientes, luego un rugido naranja que devoró cables, papeles, y el olor a cloroformo que impregnaba todo. El techo crujió, escupió chispas que bailaron como luciérnagas furiosas. Saru corría por el pasillo principal con el clon en la nuca, las patas del cachorro aferradas a su cuello como garfio. Elías iba atrás, cargando a Sally en brazos, la niña pesaba menos que un costal de maíz, pero cada paso era una puñalada en el brazo roto.
El humo se metía en los pulmones como arena caliente, una explosión sacudió la pared izquierda. Frascos de vidrio estallaron, líquidos verdes y rojos salpicaron el suelo y se encendieron al instante. El doctor Valenzuela apareció en la puerta del fondo, el traje blanco convertido en harapos chamuscados, el vendaje del cuello colgando como lengua de perro muerto. «No se irán con mi obra maestra», gritó, la voz rota por el humo. En la mano derecha sostenía un control remoto, en la izquierda, un lanzallamas improvisado con un tanque de propano y una manguera de jardín. El fuego danzaba en sus ojos, Saru no se detuvo. Giró a la derecha, hacia la sala de jaulas. El clon lloriqueó, su aliento caliente en la oreja de Saru olía a miedo y a fórmula láctea. Elías lo siguió, tosiendo. «Las jaulas», gritó. Saru ya estaba allí. Mordió el primer candado. El metal cedió con un chasquido. Un pastor alemán salió rugiendo, los ojos inyectados en sangre, cicatrices frescas en el lomo. Saru mordió el segundo candado. Un pitbull negro, cojo de una pata trasera, se lanzó contra la puerta. Uno tras otro, los perros salieron, mestizos, labradores, un chihuahua con orejas cortadas. 20, 30. Una marea de colmillos y rabia, el doctor activó el lanzallamas. El chorro de fuego barrió el pasillo, lamió las jaulas vacías, convirtió el aire en infierno. Un perro aulló, el pelo encendido como antorcha. Saru empujó al clon al suelo, lo cubrió con su cuerpo. El calor le quemó el lomo, olió a pelo chamuscado, a carne propia. Elías agarró una manta ignífuga de la pared y la arrojó sobre ellos. «Por aquí», gritó, señalando una puerta de servicio. Sally lloraba, pero corría, salieron a un patio interno. El cielo era un techo de humo naranja. El incendio se había extendido al tejado, tejas explotaban como palomitas. Los perros liberados corrían en círculos, algunos atacando a mercenarios que intentaban contener el caos con extintores. El doctor apareció en la puerta, el lanzallamas escupiendo fuego. «El clon es mío», rugió. El chorro alcanzó a un mercenario, el hombre gritó, se retorció, cayó convertido en antorcha humana, Saru vio la duda en el clon. El cachorro temblaba, los ojos azules llenos de lágrimas. Era idéntico a él, pero más débil, criado en tubos, sin madre que le enseñara a morder la corriente. Saru lamió su hocico. «Tú decides», pareció decir. El clon dio un paso adelante, luego retrocedió. Elías lo cargó. «No hay tiempo». Corrieron hacia el garaje. El humo era tan denso que cortaba la garganta, dentro del garaje, camionetas blindadas, bidones de gasolina, jaulas vacías. Saru olfateó. Un olor familiar, pólvora vieja. Encontró una caja de dinamita, etiquetada, para voladuras controladas. Elías maldijo. «Esto vuela todo». Saru mordió un cable eléctrico expuesto. Chispa. El cable se conectó a la dinamita. Elías entendió. «Corran». Salieron por la puerta lateral. El clon en la espalda de Elías, Sally de la mano. Saru cojeaba atrás, la pata quemada ahora un carbón. El patio era un campo de batalla, perros contra mercenarios, fuego contra agua de mangueras. El doctor los vio. «Deténganlos». 2 mercenarios corrieron, rifles alzados. Saru se giró, gruñó. El clon saltó de la espalda de Elías, cojeando hacia el doctor. «No», gritó Elías, el clon llegó al doctor. Lamió su mano quemada. Valenzuela dudó, los ojos llenos de lágrimas. «Mi creación». El clon mordió el dedo que sostenía el control remoto. El doctor aulló. El control cayó. El clon lo empujó hacia el garaje. Saru entendió. Corrió hacia ellos. Elías gritó, «Saru, no». Pero Saru ya estaba allí. Empujó al clon fuera del garaje. El cachorro rodó, cojeando hacia Elías, la explosión fue un sol naciente. El garaje voló en pedazos, camionetas convertidas en bolas de fuego, el techo colapsando. El doctor quedó atrapado bajo una viga, el lanzallamas explotando en su mano. Gritó, pero el fuego lo silenció.
Saru salió disparado por la onda expansiva, el cuerpo girando en el aire, aterrizando en el patio con un golpe sordo. El clon corrió hacia él, lamió su cara chamuscada. Saru apenas respiraba. Elías y Sally llegaron. Elías cargó a Saru. «Aguanta, compa». Los perros liberados formaron un círculo protector. El pitbull cojo gruñó a los mercenarios restantes, que retrocedían. El incendio se extendía al bosque, pinos encendidos como cerillos gigantes. El humo era negro, espeso. Sally señaló un sendero. «El cenote, por ahí». Corrieron. El clon cojeaba al lado de Elías, Saru en brazos como un saco. El calor les quemaba la espalda. El bosque ardía, animales huyendo, venados, cuatíes, aves con alas en llamas. Llegaron al cenote. El agua era un espejo negro reflejando el infierno. Elías bajó a Saru con cuidado. El perro apenas se movía, el pecho subiendo y bajando en jadeos cortos. El clon lamió su hocico. Sally se arrodilló. «No te mueras, Saru», Elías miró atrás. El fuego avanzaba. «Tenemos que saltar». Cargó a Saru otra vez. Sally tomó la mano del clon. Saltaron. El agua fue un golpe frío, un bálsamo. Nadaron hacia el túnel submarino. Saru flotaba, inconsciente. Elías lo empujaba. El clon nadaba torpe. Sally lloraba, pero nadaba. Emergieron en la gruta oculta. Silencio. El fuego quedaba atrás, un rugido lejano. Elías arrastró a Saru a la orilla de piedra. El perro respiraba, pero débil. Quemaduras en el lomo, la pata hinchada, sangre en la boca. El clon se acurrucó a su lado, lamiendo las heridas. Sally arrancó tiras de su vestido, las mojó en el agua, las puso en la frente de Saru. Elías revisó el cuerpo. «Vivirá», murmuró. «Es duro como mezquite». La gruta era un refugio, paredes con petroglifos, un manantial que goteaba, olor a musgo y a paz. Elías hizo una camilla con ramas y enredaderas. Cargaron a Saru. El clon caminaba al lado, cojeando. Sally guiaba. «Conozco un camino a San Isidro». Salieron por una grieta lateral. El bosque estaba oscuro, pero el incendio quedaba al oeste. El aire olía a ceniza y a lluvia lejana. Caminaron horas. Saru despertó a ratos, lamió la mano de Elías. El clon no se separaba. Al amanecer, llegaron a un claro. San Isidro reconstruido, casas nuevas de bloc, un dique reforzado, gente trabajando. Una mujer corrió hacia ellos, la presidenta municipal, madre de Sally. Abrazo, lágrimas. «Mi hija». Sally corrió a sus brazos. El clon se escondió detrás de Elías, la gente se reunió. Teléfonos grabando. Elías contó todo. Saru fue llevado a una clínica veterinaria improvisada. El clon se negó a separarse. Los perros liberados llegaron al pueblo, exhaustos pero libres. El pitbull cojo se acostó a la puerta de la clínica. Guardia, Saru durmió 3 días. Quemaduras vendadas, pata enyesada. El clon durmió a su lado, en una camita hecha con mantas. Sally leía cuentos en voz alta. Elías no se movió de la silla. Al 4.º día, Saru abrió los ojos. Lamió la cara del clon. El cachorro ladró, feliz. Elías lloró, pero el peligro no había terminado. Un jeep negro llegó al pueblo. Hombres con trajes. El doctor Valenzuela sobrevivió. Quemado, pero vivo. Quiere al original y al clon. Elías tomó el rifle del pitbull cojo. Saru se levantó, cojeando. El clon a su lado. Sally tomó una piedra. El pueblo se armó, palos, machetes, escopetas viejas. El narco llegó al atardecer. El mismo que quería a Saru como trofeo. Camionetas blindadas, hombres armados. Entreguen al perro y al cachorro. O quemamos todo otra vez. Elías salió al centro de la plaza. Saru cojeando a su lado, el clon detrás.
Vengan por ellos. La batalla fue corta y brutal. El pueblo contra los narcos. Perros liberados atacando ruedas, niños tirando piedras, mujeres con machetes. Saru mordió tendones, el clon aprendió rápido. El narco cayó, baleado por su propia gente que se rindió. El jeep explotó. El fuego otra vez, pero controlado, San Isidro ganó. Saru se acostó en la plaza, exhausto. El clon a su lado. Sally lamió su hocico. Elías se sentó. Se acabó. Pero Saru olfateó el aire. Olor a laboratorio, a cloroformo. Lejano, pero viniendo. El doctor no se rendía. Y en el horizonte, un cachorro idéntico observaba. ¿Fantasma? ¿Otro clon? Saru cerró los ojos. El cenote subió en su mente. El agua siempre vuelve. El bosque ardía en franjas rojas y negras, como si la sierra entera se hubiera tragado una estrella y ahora la vomitara en lenguas de fuego. Saru cojeaba al frente de la manada, la pata enyesada golpeando la tierra con un clac-clac sordo. El clon, al que Sally había bautizado, Echo, por el eco de sus ladridos, iba pegado a su flanco izquierdo, la pata corta arrastrando hojas secas. Detrás, Elías cargaba a Sally en los hombros, la niña apretaba el teléfono roto de su hermana muerta como si fuera un talismán. Los perros liberados formaban una horda irregular, el pitbull cojo gruñía a la retaguardia, un labrador con oreja cortada olfateaba el viento, mestizos de todos los colores corrían con la lengua afuera. El humo les picaba los ojos, pero el instinto los empujaba hacia adelante, hacia el cenote que Sally juraba que era la puerta de los antiguos, el camino era un infierno de brasas. Ramas encendidas caían como lanzas, una rozó el lomo de Saru y abrió una nueva quemadura que olía a carne asada. Echo chilló y lamió la herida de su original. Saru no se detuvo. Olfateó, debajo del humo, el olor a agua profunda, a musgo frío, a salvación. El cenote apareció de repente, un ojo negro en la tierra roja, rodeado de magueyes chamuscados. El agua reflejaba el incendio como un espejo roto. Sally bajó de los hombros de Elías. Aquí es. Mi hermano me enseñó antes de... Su voz se quebró. Elías la abrazó. Vamos, pequeña, bajaron por una pendiente resbaladiza. Las patas de Saru patinaron en la arcilla húmeda, Echo rodó 2 metros y aterrizó en el agua con un plop. Saru saltó detrás. El frío fue un latigazo que apagó el fuego en su piel. Nadó en círculos, buscando. El cenote era más grande de lo que parecía, paredes altas con raíces colgantes, un túnel submarino que olía a corriente antigua. Elías se lanzó con Sally en brazos. Los perros entraron uno a uno, algunos dudando, otros saltando como si el agua fuera hogar. Dentro del túnel, la oscuridad era absoluta. Saru guiaba por el sabor del agua, salada en la superficie, dulce en el fondo. Echo nadaba a su lado, las patadas torpes pero valientes. Sally se aferraba al cuello de Elías, los ojos cerrados. Canta, papá Elías, canta, susurró. Elías entonó una ranchera baja, la voz temblando, no vale nada la vida no vale nada. El sonido rebotó en las paredes, ahogando el rugido lejano del incendio, emergieron en una gruta iluminada por hongos bioluminiscentes que colgaban como lámparas verdes. El aire era fresco, cargado de olor a tierra mojada y a flores nocturnas. En el centro, un islote de piedra con petroglifos, el perro de 3 ojos, ahora rodeado de siluetas humanas y caninas entrelazadas. Saru se arrastró a la orilla, la pata enyesada pesando como plomo. Echo se acurrucó a su lado, lamiendo la quemadura. Sally se arrodilló frente a los dibujos. Mi hermano decía que aquí los perros eligen a sus humanos. Elías se sentó, exhausto. Pues Saru ya eligió, el descanso duró lo que un suspiro. Un ruido metálico resonó en el túnel, lanchas. El narco había encontrado la entrada. Luces de linternas barrieron el agua. Rodé en el cenote, el perro y el cachorro valen oro. Elías maldijo. Tomó una rama afilada. Saru se levantó, cojeando. Echo gruñó, imitando. Los perros liberados formaron un semicírculo, dientes a la vista, la primera lancha entró.
Hombres armados, chalecos antibalas, rifles con mira láser. El narco, un hombre gordo con sombrero vaquero y cicatriz en la mejilla, estaba al frente. Entréguenlos y se van vivos. Elías escupió. Vengan por ellos. Sally tomó una piedra del islote, la lanzó. Golpeó la lancha. Los hombres rieron. Pero los perros no. El pitbull cojo saltó al agua, nadó hacia la lancha, mordió una hélice. El motor rugió, se rompió. La lancha giró, caos. Más lanchas entraron. Balas rebotaron en las paredes. Saru empujó a Echo detrás de una roca. Elías cubrió a Sally. Un perro cayó, baleado. Otro saltó a una lancha, derribó a un hombre. Saru olfateó. El agua subía. El cenote se llenaba con la lluvia que caía afuera, filtrándose por grietas. En minutos, la gruta sería un remolino. Recordó la lección de su madre: cuando el agua sube, nada con ella, no contra ella. Saru ladró. Un código. Los perros entendieron. Nadaron hacia el túnel de salida. Elías cargó a Sally. Echo se aferró a la cola de Saru. Salieron por una grieta lateral, un conducto angosto que olía a raíces y a libertad. El narco gritó órdenes, pero el agua ya lamía las lanchas. Una volcó. Hombres en el agua, disparando a ciegas, emergieron en un claro al otro lado del bosque. La lluvia caía fuerte, apagando el incendio. El aire olía a tierra mojada, a vida. Saru se desplomó. Echo lamió su cara. Sally corrió a abrazarlo. ¿Lo logramos? Elías revisó la pata de Saru. El yeso se había roto, la herida sangraba, pero el hueso parecía entero. Eres un pinche milagro, murmuró. Los perros llegaron uno a uno, mojados, heridos, pero vivos. El pitbull cojo faltaba. Saru ladró, un lamento. Echo se unió. Sally lloró. Elías cerró los ojos. Descansa, amigo. San Isidro estaba a 2 kilómetros. Caminaron bajo la lluvia. Saru cojeaba, Echo a su lado. Sally cantaba la ranchera que Elías había empezado. Al llegar al pueblo, la gente salió. La presidenta municipal abrazó a Sally. Mi niña. El teléfono roto fue entregado. Lágrimas. El pueblo entero rodeó a Saru y Echo. Alguien trajo carne asada. Saru comió, Echo también. Por primera vez en días, durmieron sin miedo, pero el sueño trajo recuerdos. Saru soñó con su madre, con la camada ahogada, con el olor de Sally que era idéntico al de una cachorra que nunca conoció. Despertó. Echo dormía pegado a él, el aliento caliente. Sally roncaba en una hamaca. Elías vigilaba, rifle en mano. Saru lamió la mano de la niña. Sabía a Sally a futuro. Al amanecer, el narco atacó. Camionetas blindadas rodearon el pueblo. El jefe, el mismo de la cicatriz, bajó con altavoz. El perro y el cachorro, o quemamos todo. Elías salió al centro de la plaza. Saru cojeando a su lado, Echo detrás. El pueblo se armó, machetes, escopetas, piedras. Sally tomó un palo, la batalla fue feroz. Perros contra ruedas, niños tirando piedras, mujeres con ollas de agua hirviendo. Saru mordió tendones, Echo aprendió rápido. El narco cayó, baleado por su propia gente que se rindió. El jeep explotó. El fuego otra vez, pero controlado. San Isidro ganó. Saru se acostó en la plaza, exhausto. Echo a su lado. Sally lamió su hocico. Elías se sentó. Se acabó. Pero Saru olfateó el aire. Olor a laboratorio, a cloroformo. Lejano, pero viniendo. El doctor no se rendía. Y en el horizonte, un cachorro idéntico observaba. ¿Fantasma? ¿Otro clon? Saru cerró los ojos. El cenote subió en su mente. El agua siempre vuelve, entonces pasó. El narco activó explosivos en la presa nueva. Un rugido. El dique tembló.
El agua vino como un muro. El cenote comenzó a subir. El pueblo gritó. Saru se levantó. Eco a su lado. Elías cargó a Sally. Al cerro. Corrieron. El agua los persiguió, negra, furiosa. Saru miró atrás. El cachorro idéntico estaba en la plaza, solo. Saru ladró. El cachorro corrió hacia él. Eran 3 ahora, Saru, Eco, y el nuevo. El agua los alcanzó. Saru tomó al nuevo en la boca, Eco se aferró a su cola. Elías y Sally subieron a un tronco. El mundo se volvió río otra vez. Y Saru nadó, con 3 cachorros en el corazón, hacia lo desconocido. El cenote se convirtió en un vórtice negro que rugía como si la tierra misma hubiera abierto la boca para tragar al mundo. El agua subía en espirales furiosas, arrastrando troncos, tejas, el jeep explotado del narco que giraba como un juguete roto. Saru nadaba con 3 cachorros en la carga, Eco aferrado a su cola con dientes de leche, el nuevo idéntico, al que Sally gritó, sombra, en un arrebato, colgando de su nuca, y el peso invisible de su propia camada ahogada años atrás. El tronco donde Elías y Sally se aferraban era apenas una tabla de maguey podrido, resbaladiza como jabón. Elías abrazaba a la niña con el brazo sano, el roto colgaba inerte, sangrando otra vez. No sueltes, Sally, gritó, la voz perdida en el estruendo. Saru empujó el tronco con el hocico. El agua sabía a lodo, a pólvora, a sangre de los perros que no lo lograron. La pata enyesada se había roto por completo, nadaba con 3, el dolor un latido constante que le recordaba que estaba vivo. Eco chillaba cada vez que una ola los golpeaba, sombra, más valiente o más estúpido, intentaba morder el agua como si fuera enemigo. Sally extendió la mano hacia Saru. Ven, Saru, súbete. Pero no había espacio. Solo para 2 humanos. Saru lo sabía. Lo había sabido desde el primer salto al río Copal, el vórtice lo succionó hacia el centro. El tronco giró, Elías perdió el agarre con una mano. Sally gritó. Saru soltó a Sombra, lo empujó hacia el tronco con el hocico. El cachorro aterrizó sobre las piernas de Sally, mojado, temblando. Eco se soltó de la cola y nadó solo, las patitas torpes pero decididas. Saru se hundió. El agua lo envolvió, fría, negra. Vio a su madre otra vez, flotando boca abajo. Vio a sus hermanos, 4 bolitas negras que lo miraban sin rencor. Ven, parecían decir. Saru sacudió la cabeza. Aún no emergió con un jadeo. El tronco estaba a metros, girando hacia la salida del cenote. Elías lo vio. Saru. Saru nadó. Cada brazada era fuego. Alcanzó el tronco. Mordió la madera, tiró. Elías extendió la mano buena. Saru la lamió. Sabía a sal, a miedo, a amor. Sally lloraba. No cabemos todos. Saru miró a Eco y Sombra, acurrucados entre las piernas de la niña. Miró a Elías. El guardabosques entendió. Lágrimas en los ojos. Pinche perro loco, murmuró. Saru soltó el tronco, nadó hacia el clon que flotaba moribundo. Eco, exhausto, apenas se movía. Saru lo tomó por el pellejo del cuello, como su madre lo había tomado a él. Nadó de lado, la pata herida e inútil. El agua los empujaba hacia la pared del cenote. Una grieta. Saru la vio. Empujó a Eco hacia ella. El cachorro desapareció en la oscuridad. Saru lo siguió. El túnel era angosto, las paredes raspando su lomo quemado. El agua los llevó como un tobogán. Emergieron en una poza pequeña, oculta bajo un mezquite gigante. El cielo estaba arriba, gris, lloviendo. Saru arrastró a Eco a la orilla. El cachorro tosió, vomitó agua. Saru lamió su cara. Eco abrió los ojos azules, lamió de vuelta. Saru miró alrededor. El bosque estaba en silencio, el incendio apagado por la lluvia. Olor a tierra mojada, a vida. Pero también a humanos. Cámaras. El mundo había llegado,
El tronco salió del cenote como un corcho. Elías y Sally, con Sombra aferrado al pecho de la niña, fueron recibidos por una multitud. Helicópteros de noticias, drones, periodistas gritando en español, inglés, japonés. El perro héroe, el guardabosques, la niña. Cámaras se enfocaron. El mundo lloraba en vivo. Saru, escondido en la poza, vio todo por un dron que sobrevoló. Vio a Elías abrazar a Sally, a Sombra lamer la cara de la niña. Vio al pitbull cojo llegar cojeando, vivo, con una oreja menos. Vio a la presidenta municipal arrodillarse frente a Sombra, creyendo que era Saru. Saru se acurrucó junto a Echo. El clon temblaba. Saru lamió sus heridas. Eran idénticos, quemaduras, pata rota, pero Echo tenía algo que Saru no, ojos azules, humanos, del doctor. Saru cerró los ojos. Recordó el clon en el tubo, flotando en verde. Recordó la decisión. Salvar lo que no era suyo. Echo durmió. Saru veló. Días después, San Isidro era un circo. El pueblo reconstruido brillaba con luces LED donadas por empresas. Saru y Echo vivían escondidos en una cueva cerca del cenote, alimentados por Sally que escapaba cada noche con tortillas y carne. Elías cojeaba con muletas, el brazo en cabestrillo permanente. Sombra era la estrella, desfiles, entrevistas, una estatua en la plaza. El mundo lo llamaba Saru. El verdadero Saru miraba desde la sombra, cojeando, quemado, pero vivo. Una noche, Sally llegó llorando. Quieren llevar a Sombra a Estados Unidos. Para clonarlo más. Dicen que es el futuro. Saru gruñó. Echo se levantó, la pata ya sanando. Elías llegó detrás. No dejaré que se lo lleven. Planearon. Saru guió. Salieron al amanecer, hacia el laboratorio quemado. Las ruinas olían a ceniza y a cloroformo viejo. Encontraron al doctor Valenzuela, vivo, quemado, en una silla de ruedas, rodeado de mercenarios nuevos. El original, susurró al ver a Saru. Y el defectuoso. La batalla final fue silenciosa. Saru y Echo atacaron desde atrás. Elías con un machete. Sally con una piedra. Los mercenarios cayeron. El doctor intentó huir en la silla. Saru lo alcanzó. No mordió. Lamió la cara quemada. Sabía a arrepentimiento. El doctor lloró. Perdón. Saru lo dejó. El laboratorio ardió otra vez, esta vez para siempre. Regresaron al pueblo. Sombra fue liberado. Los 3 cachorros, Echo, Sombra, y un tercero que nació de una perra del pueblo, corrieron juntos. Saru cojeaba detrás. Elías construyó una casa en el cerro, con vista al cenote. Sally leía cuentos a los cachorros. El mundo olvidó. Pero Saru recordaba. Un año después, la lluvia volvió. El cenote brilló. Saru, viejo, cojo, con una pata ortopédica de metal, se acostó en la orilla. Echo, Sombra y el nuevo cachorro jugaban. Elías y Sally, ahora adolescente, miraban. Saru cerró los ojos. El agua subió. Pero esta vez, no era amenaza. Era hogar. En la superficie, cámaras del mundo enfocaron. Saru emergió con Echo muerto en la boca. El clon había muerto salvando a Sombra de un coche. El mundo lloró otra vez. Pero nadie vio la figura que se acercó por detrás con una jeringa. El doctor, curado, sonriendo. Ahora sí eres eterno. Saru se giró. Mordió. No el cuello. La jeringa. La rompió. El doctor cayó. Saru lo miró. Lamió su cara. Sabía a fin. El agua bajó. Saru se acostó. Los cachorros lo rodearon. Elías y Sally llegaron corriendo. Saru lamió sus manos. Cerró los ojos. El latido dejó de doler. El mundo se volvió olor a tierra mojada, a maíz tostado, a hogar. Saru durmió. Por primera vez, sin sueños. Solo paz. Y el eco de un ladrido lejano,
respondiendo desde el cenote.